Estar obsesionado por la limpieza o una extrema preocupación por el orden y la asimetría son algunos de los trastornos obsesivos compulsivos más comunes. Bueno, esta clase de problemas de enfermedad es frecuente tanto en niños como adultos, por lo que ahora expertos analizan la proteína del cerebro que estaría involucrada con este comportamiento. Queremos profundizar en el tema, aprender un poco más. Estamos con Pablo Moya, quien es investigador del Instituto Milenio y del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Muy bien. A ver, en primer lugar, antes de ir al detalle y esta proteína y lo más técnico, hablemos del trastorno obsesivo compulsivo, también conocido como TOC. El TOC, ¿Verdad? exactamente. ¿Qué es? Esta es una patología psiquiátrica, es una de las top 10 de las patologías a nivel mundial. Tiene una prevalencia entre el 2 al 3% en el mundo. En Chile se calcula que está alrededor de los 500.000 a 550.000 personas que la padecen. ¿Bastante gente? Es bastante gente, Ya. sí. ¿Cuándo te consideras a una persona con este trastorno? Bueno, O sea, ¿qué requisitos se deben cumplir para que así sea? Porque Exactamente. todos tenemos nuestras Sí, fijaciones, exactamente. ¿no? Bueno, en general, el diagnóstico tiene que ser ejecutado por un profesional, por un clínico, un psiquiatra o un psicólogo clínico, que en el fondo dictamina que la presencia de estos síntomas, que son las obsesiones y las compulsiones, llegan a un grado de severidad que interfiere con la vida cotidiana. Pero estamos hablando de una obsesión, de una preferencia, de una fijación, también de un miedo, de algo más bien irracional. Exactamente. Ya. Las obsesiones son, en el fondo, ideas que se le meten en la cabeza a las personas y que no pueden escapar de ellas. El constructo supone de que a raíz de esas obsesiones se gatilla una ansiedad elevadísima en las personas y las personas se enganchan en rituales mentales o comportamentales para aliviar esa obsesión. Todos tenemos obsesiones, por ejemplo, por la simetría o por la higiene, y está bien que nosotros realicemos algún tipo de rituales, ¿cierto?, para aliviarlo y nos sentimos cómodos con ello. Lamentablemente las personas que padecen TOC se quedan enganchados en esto una cantidad brutal de tiempo y comienza a interferir con el trabajo, con la vida familiar, las relaciones de pareja. Podemos ejemplificar el caso, por ejemplo, de un paciente que tenía una entrevista y era tanta la ansiedad que tenía por la entrevista de trabajo que él desarrollaba normalmente un ritual para vestirse. Y esta persona se quedó 5 o 6 horas vistiéndose y desvistiéndose y se perdió la entrevista. Es a ese el nivel de severidad cuando se habla del TOC. Ya. Pero, a ver, cuando tú estás hablando que esto se transforma en una enfermedad, ¿es algo que se escapa de control? Exactamente. Las personas que padecen TOC están conscientes de que sus obsesiones y rituales son irracionales. ¿Están conscientes? Sí, y sin embargo no pueden escapar a y no ello. lo pueden evitar. No lo pueden controlar. Ya, porque todos tenemos nuestras manías, como Exactamente, se dice, ¿no? sí. Y además últimamente estamos etiquetando, que yo soy tan bipolar o que yo tengo mi TOC y cosas así. Y eso son en el fondo dentro del abanico de comportamientos normales que tiene el ser humano. Aquí estamos hablando de una realización de compulsiones y obsesiones a un nivel exacerbado y Claro. que consume demasiado tiempo. ¿Y sabes por qué te insisto en el punto? Porque también me gustaría saber si existen distintos grados o distinto volumen del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo. Mira, te voy a dar un ejemplo. Sí. Una manía. Yo en las entrevistas utilizo colores Perfecto. para tener las ideas más fáciles de Sí, ¿y te detectar. sientes cómodo con ello? Ya, Te pero funciona. eso no es TOC. Pero, no, en absoluto. Tampoco es decir tengo un poco de TOC. No. Puede ser un poquito obsesivo, Ya, ¿cierto? pero y está bien. sería TOC. No, si se no me sería. pierden los lápices Ya. de color Ya. y me descontrolo. Ya, perfecto. Por ahí ya hay que entrar a consultar. Claro, podría ser, Ya. pero no creo que llegue a un nivel de interferencia, o sea, que en el fondo si se te pierde el set de lápices de colores no vas a poder trabajar. No, claro que no. Claro. O sea, estoy dando un ejemplo súper Por supuesto, básico, sí. pero es para entender cuándo esto ya debe transformarse en una preocupación. Sí, Ahora, ¿por qué una preocupación también? Pues yo me imagino que además de una persona que padece este tipo de obsesiones, no solamente sufre él, sino que genera un impacto en quienes lo rodean, la Por supuesto, familia. exactamente. Cuéntanos un poquito de eso también. Sí, bueno, como todas las patologías neuropsiquiátricas, indefectiblemente afecta, ¿cierto?, al círculo más cercano y al mundo laboral.
el grado de compromiso fundamentalmente está dado por el tiempo excesivo, ¿cierto?, que se está dando, y la categorización la tiene que dar fundamentalmente, ¿cierto?, un psicólogo clínico o un psiquiatra. ¿Hay cierta población que es más propensa a desarrollar este tipo de trastornos? Existen algunas variantes genéticas, ¿cierto?, que se portan en la población, que están más frecuentes en los pacientes y que conferirían un grado de vulnerabilidad. Pero como todas las patologías psiquiátricas, hay una interacción entre genética y ambiente. Algún tipo de estresores ambientales pueden gatillar, ¿cierto? Cuando la persona está con un nivel de estrés más elevado, ¿cierto? Se gatillan también mucho más repetidamente las obsesiones. Pablo, en un país como el nuestro, que es pequeño, que tiene una población que no supera los 20 millones de habitantes, que 550.000 tengan TOC. Sí, es brutal. Es harto. Sí. Es un porcentaje súper relevante de la población. Sí. ¿Esto es algo que no se detectaba antes? Hoy día lo conocemos y está diagnosticado. Probablemente en el pasado a muchas personas que padecían esta enfermedad les decían, este es un mañoso. Exactamente, sí, claro. Sí, existe, bueno, el valor del 550.000 habitantes es una estimación, porque no existe dentro de la Encuesta Nacional de Salud la estimación exacta. O sea, es en el fondo una prevalencia que se estima de otros países a nivel mundial, cuánto sería aproximadamente en Chile. Dentro de todo el abanico de patologías psiquiátricas, bueno, y el TOC es una de ellas, nosotros nos caracterizamos por pertenecer al top 10 dentro a nivel mundial. O sea, no solo en TOC, sino también en trastorno bipolar, trastornos del estado del ánimo, trastornos de ansiedad en general. Somos un país que somos espantosamente afectados por patologías psiquiátricas en general. Qué bueno que mencionaste el concepto de ansiedad. Esta enfermedad es parte de los trastornos ansiosos. Era hasta hace poquito. Dada la característica que presenta, ¿cierto?, que los pacientes tienen un elevado grado de ansiedad producto de estas obsesiones que no pueden controlar, originalmente estaba categorizada dentro de los trastornos de ansiedad como el estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, pero el circuito cerebral que está afectado en el TOC es distintivamente aparte del el que está comprometido en los trastornos de ansiedad. Y es por eso que en el último manual de diagnóstico psiquiátrico, el DSM-5, el consorcio de psiquiatras decidió sacarlo y se generó una nueva categoría que se llama trastornos del espectro obsesivo-compulsivo, dentro del cual está el TOC, y existen otras patologías, por ejemplo, como la tricotilomanía, la gente que se tira el pelo de manera compulsiva, algunos trastornos alimentarios, están categorizados dentro de este nuevo espectro de los trastornos obsesivo-compulsivos. ¿Tiene tratamiento esto? El tratamiento sí existe. Se compone de dos partes. Una es farmacoterapia con inhibidores de recaptura de serotonina, que son fármacos bastante establecidos en la psiquiatría, y también con terapia cognitivo-conductual. Fundamentalmente es una terapia de exposición y prevención de respuesta. Por ejemplo, si tú tienes una obsesión por la higiene, te hacen exponerte de manera repetida a algún estresor, por ejemplo, tomar el pomo de una puerta que está espantosamente cochino, y manejar con el terapeuta el control de ese urgimiento que necesito ir al baño a lavarme las manos. Entonces, es en el fondo una readecuación del comportamiento frente a los estresores. Y es bastante efectivo hasta el 40-50%. Eso quiere decir de que tenemos aproximadamente la mitad de los pacientes que no responden al tratamiento, y es por eso que existen distintos investigadores, incluido mi laboratorio, que estamos trabajando en búsqueda de nuevas terapias. Sí, hemos conocido algunos ejemplos de personas conocidas como la modelo Naomi Campbell, que viaja en primera clase, o sea, en el lugar más top del avión, pero entra con mascarilla, con guantes, limpia el asiento, lo desinfecta, le mete cloro, antes de sentarse. Exactamente. Eso es TOC. Sí. Ahora, esta persona claramente no se lo ha tratado y da la impresión de que vive muy tranquila con esta conducta. Así es. ¿Qué ocurre ahí en esos casos? Porque de todas maneras genera todo un impacto. Un desarreglo, claro. Obvio. Exactamente. Sí, bueno, o sea, porque la familia también, yo creo que muchas veces tiende a normalizarla. De todas maneras, y por lo demás, ¿cierto?, la situación socioeconómica también se lo permite, ¿cierto? Claro. Exactamente. O sea, si estuviera en alguna otra condición laboral, probablemente, ¿cierto?, todo su cúmulo de obsesiones sería imposible, ¿cierto?, de encarar a diario. Hay un elemento por el cual también te invitamos para conversar del tema, que es
el análisis de esta proteína del cerebro involucrada en la aparición del TOC. Así es. Explícanos un poco más de esto. Sí, este estudio nace alrededor de 11 años atrás, en un periodo que estaba trabajando en el Instituto de Salud Mental en Estados Unidos. Pertenecía a un grupo de investigación que llevaba el trial clínico de trastorno obsesivo compulsivo en Estados Unidos, un reclutamiento de pacientes alrededor de 400, 500 a esa fecha, y realizamos un screening genético para ver algunas variantes en los genes del genoma de los pacientes que estarían involucradas en la patología. Y hallamos una combinación de estas variantes que estaba altamente presente en los pacientes versus la población control. A partir de eso realizamos modelos transgénicos, ratones transgénicos, en los cuales manipulamos los niveles de esta proteína, que es un transportador de glutamato, y al aumentarlo en el modelo animal comienzan a aparecer conductas ansiosas y compulsivas. Entonces, en el fondo estamos replicando la situación que estaría pasando en el cerebro humano. A ver, es una cuestión bastante técnica, pero la presencia en mayor o menor medida de esta proteína, ¿cómo se produce en nuestro cerebro? ¿Es por parte de una cuestión genética o es un tema también de alimentación? Lo pregunto porque a lo mejor nuestras conductas han ido cambiando, por ejemplo, en términos de alimentación, y eso también nos podría estar cambiando conductualmente. Sí, a nivel cerebral y a nivel de todo el organismo, las proteínas están controladas por regiones regulatorias. Existen distintas variantes que pueden controlar sus niveles de expresión, si va para arriba o para abajo, fundamentalmente. Algunas de estas variantes son las que nosotros encontramos en la población humana y las estamos replicando ahora en el modelo animal. Pero no son solo los genes los que controlan la expresión de las proteínas. Todos los sistemas, incluido el sistema nervioso, responde de manera plástica a los estímulos del ambiente. Entonces, tal como mencionas tú, incluso la alimentación o experiencias, ¿cierto?, traumáticas, ¿cierto?, podrían alterar el funcionamiento del sistema nervioso y ese cambio ocurriría a través de modificar los niveles de proteínas. Entonces, es posible de que este sea un sensor que nosotros estamos observando la manipulación genética, pero también podría responder a otro tipo de insultos del ambiente. Lo pregunto porque es entonces esperable que este tipo de trastornos se incrementen con el paso de los años, vaya aumentando la sí, es que si nosotros hacemos una proyección de que los estresores ambientales van a ir en aumento, indudablemente sí. O sea, nosotros consideramos por qué tenemos en Chile un nivel no solo de TOC, sino de patologías psiquiátricas tan disparado. Y hacemos un análisis de cómo era el estilo de vida 50 años atrás, indefectiblemente tenemos un muchísimo más alto nivel de estresores ambientales. ¿Esto no tiene nada de cultural? Existen algunos indicios, no en TOC, pero sí en trastornos de ansiedad y depresión, en que hay algún tipo de correlaciones con respecto a los estilos de cultura. Por ejemplo, individualismo versus colectivismo. Claro, pero incluso voy más ya a la costumbre. Hay algunas culturas que son mucho más ordenadas, que son mucho más meticulosas que otras que son más a la ligera, más al lote. Sí, en el caso de las obsesiones no se ha analizado, pero es interesante darlo cuenta. Te lo pregunto porque a lo mejor también tiene un poco de eso en términos de los factores ambientales, ¿no? O en factores culturales. Sí, o sea, sin duda los factores culturales son otra capa de regulación del comportamiento humano. Entonces, aunque no existan los estudios, yo me atrevería a especular de que incluso pudiesen afectar. Sí. Ahora, ¿una persona puede vivir con TOC? Sí. ¿Lo puede llevar eternamente? ¿O esto va aumentando en volumen? O sea, por ejemplo, la persona que es obsesiva, como tú nos decías, con la higiene, ¿se va a ir poniendo cada vez peor? Por lo general, esta es una patología crónica, eso quiere decir de que está presente toda la vida. Las personas logran manejarla a través de la combinación de fármacos y de terapia conductual. Sin embargo, se vuelve a gatillar, ¿cierto?, ante la presencia de eventos traumáticos, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. No se les pasa. No se les pasa. Porque hay personas, por ejemplo, que no dan la mano. Claro, así es. Así de simple, y eso se va como incrementando. O sea, llegan a tomar precauciones por no contaminarse o no enfermarse, que son
súper llamativas que incluso supuesto, ya las sí. transforman un poco antisociales, ¿no? De todas maneras, también hay que considerar el otro aspecto de la gente que tiene chequeo compulsivo, ¿Cómo es la gente que hace repeticiones, ¿cierto? De manera sistemática, por ejemplo, como conteos, o las personas que tienen el síndrome de acumulación, que aquí en Chile lo conocemos como el síndrome de Diógenes. También está dentro de la categoría del TOC. Y eso, en el caso de la acumulación, o hoarding en inglés, están todos los casos de personas que llegan a acumular basura dentro de sus casas, ¿cierto? O sea, el Diógenes es un Sí, TOC. sí. Mira. Así es. Bueno, un tema súper interesante de conocer y realmente impacta la cantidad de casos que podrían haber en Chile, así que estaremos muy atentos y también a ver cómo se evalúa también cómo incorporar esto a una medición más concreta Por dentro cierto, de la sí. encuesta nacional de salud, porque no está incluida. Sí. Existe un plan nacional de salud mental donde se sugirieron después de una mesa bastante que llevó a muy buenas intenciones en cuanto a cuáles son los pasos a seguir. Sin embargo, dada el escaso presupuesto que se tiene a nivel de salud mental, ha ido en un avance bastante lento. Entonces, es de esperar de que ahora estamos próximos a la discusión del próximo presupuesto para el año que viene, de que haya algún cambio, ¿cierto?, en la orientación con respecto a ir en ayuda de esta rama que ha estado muy de capa caída a nivel nacional. En salud mental en general. Así es. Antes de terminar, dos detalles, Pablo. ¿Hay un sesgo de género? ¿Hay un sesgo etario? ¿Esto puede aparecer en la población más joven, menos joven, en los hombres, en las mujeres por igual? Por lo general no hay distinción de sexo. En ambos géneros está presente más o menos en las mismas proporciones, y el TOC aparece por lo general entre los 8 y los 15 años, se manifiesta de manera gravitante. Pablo Moya, muchísimas gracias por venir. Encantado, muchas gracias por la Que tengas invitación. una buena jornada. Buenos días.